Aprende inglés en pocas semanas usando el mismo método que yo, y más de 30,000 personas utilizamos para aprender inglés. Y lo mejor, dedica solo 30 minutos al día a estudiar. ¿Esto te interesa? Entonces presta atención a tu pantalla y pide no ser interrumpido, porque en los próximos 90 segundos te mostraré cómo puedes aprender inglés en solo 8 semanas estudiando ahí mismo, en casa. Y al final de este video, también te revelaré el pequeño y sucio secreto que las grandes empresas y las escuelas de inglés te ocultan para manipularte y tomar tu dinero. Pero antes que nada, necesito decirte algo importante. Sé que probablemente hayas escuchado muchas promesas como aprende inglés en 8 semanas con un método X, Y y Z, pero lo que no sabías es que todas estas promesas eran falsas. Esto se debe a que ninguno de ellos abordó los dos pilares principales para aprender inglés en 8 semanas, el back attack y los audios hipnóticos. Pero no te preocupes, no te asustes por el nombre. Estos métodos son muy sencillos y enseguida te explicaré cómo puedes utilizar cada uno de ellos para aprender inglés en un tiempo récord. Pero antes que nada necesito dejar muy claro que este método no se trata de estudiar libros de gramática, memorizar el verbo to be o estudiar folletos en inglés. De hecho, el método que estoy a punto de revelarles está lejos de parecerse a los métodos de enseñanza tradicional, y es por eso que los propietarios de grandes empresas y de escuelas de inglés no quieren que sepas esto. Entonces, si estás cansado de intentar todo para aprender inglés y siempre terminas frustrado, o si quieres aprender inglés de forma rápida y sencilla, pero no sabes por dónde empezar, puedo decirte que este video es la solución a tus problemas. Pero ahora, antes de empezar, quiero hacer un ejercicio de imaginación contigo. Imagina poder aprender inglés de una forma sencilla y divertida en tan solo 8 semanas. Imagínese lo orgullosos que estarán de usted sus amigos y familiares cuando sepan que ha aprendido un nuevo idioma. Imagina conseguir el salario de tu sueño. Imagina poder viajar por el mundo sin miedo. Todo esto sería genial, ¿no? Pues estoy seguro de que todo esto te podría pasar en los próximos meses, si aplicas todo lo que te revelaré en este video. Pero antes que nada, permítanme presentarme. Por cierto, me llamo Enrique, y lo que voy a compartir son los 3 secretos para hablar inglés en 8 semanas, y sin estudiar gramática. Pero primero quiero contarte una historia que realmente me avergüenza. Solo de pensar en contártela, siento que me duele la cabeza. No siempre fui empresario, propietario de una escuela y líder en el mercado de los cursos rápidos, pero creo que necesitas saber hasta qué tanto caí. Lo que no sabía es que en el fondo del pozo había una trampa. No fue un único acontecimiento el que me hundió, sino una serie de sucesos que tuvieron un efecto dominó en mi vida. Recuerdo que todo empezó un lunes por la mañana. El día estaba nublado, pero no hacía frío. Nada más llegar a la empresa, Ricardo, dueño de la empresa, en la que trabajé durante casi 10 años, me llamó a su despacho y con un tono serio me dijo: la empresa quebró. No era el mejor trabajo del mundo, no era el mejor sueldo del mundo, pero había mantenido a mi familia durante casi 10 años. Siempre había buscado trabajos de segunda clase, trabajos que no me exigieran hablar inglés, y por primera vez en mi vida estaba paralizado y no sabía cómo iba a ser. Pero había una luz al final del túnel, y resultó ser un tren que se acercaba. Iba a participar en un proceso de selección en una multinacional, y no me hacía mucha ilusión. Aunque mi currículum parecía hecho a medida para el puesto, había muchos candidatos, pero a medida que avanzaba en la selección, se iban eliminando candidatos y quedaba yo, y mis esperanzas crecían. Y cuando fui el único que quedó en el proceso de selección, estaba seguro de que el puesto era mío. Estaba tan seguro que anuncié en casa que el puesto era mío, y pasé a la última fase. Y fue entonces cuando la señora de recursos humanos me hizo la pregunta que no estaba preparado para responder. ¿Hablas inglés, verdad? Y cuando le dije que no, por la expresión de su cara, supe que había fracasado. Tú y yo sabemos que hablar inglés es el pasaporte a un trabajo mejor, a un ascenso, a viajar al extranjero por negocios o placer, o conocer gente de otros países e incluso abrir un negocio y vender a gente internacionalmente. Pero lo que no me esperaba era que no hablar inglés me llevaría a la parte más difícil de mi vida. Ese día no me fui pronto a casa, sino que decidí parar en el bar a beber con unos amigos, y bebí hasta que me olvidé de que estaba sin un centavo. Todo esto solo porque no hablaba inglés. Llegué a casa tan borracho que apenas pude subir las escaleras, ni siquiera pude meter la llave en la cerradura de la puerta. Estaba acabado. Mi hijo me abrió la puerta y le oí decir: pobre papá. Ese fue el momento más bajo de mi vida. Mi familia pasó necesidad por mi culpa, y yo pasé por la humillación de recibir ayuda para las cosas más básicas. Y fue entonces cuando me enfadé conmigo mismo, enfadado con la vida y enfadado con Dios. Tuve una discusión con Dios de la que me avergüenzo hasta el día de hoy, pero ese fue el punto de inflexión de mi vida. Fue en ese momento cuando me hice una promesa. Me prometí que mi familia no volvería a pasar por esa situación. Me prometí que iba a aprender a hablar inglés en un tiempo récord. No sabía cómo, pero iba a hablar inglés. Cuando tomas una decisión real, el universo conspira a tu favor. Sigue observando y comprenderás que no tengo ninguna super habilidad ni ningún don para aprender a hablar nuevos idiomas. Lo único que hice fue investigar durante días y días hasta que encontré el método único que utilizaban en el extranjero para enseñar a ejecutivos y embajadores que tenían que trasladarse rápidamente a un nuevo país. Pero el caso que realmente me llamó la atención fue el hecho de que enseñaran a 17,000 tripulantes de United Airlines los idiomas de sus rutas en solo 8 semanas. Aprendieron español, italiano, francés y alemán en 8 semanas. Y no fueron solo ellos. El Papa Juan Pablo II, que era polaco, aprendió a hablar portugués en 8 semanas. Los mormones, que tienen
tienen el mayor centro de idiomas del mundo. Enseñan a sus misioneros las lenguas más difíciles, como el chino y el ruso, en 8 semanas. Uno de ellos incluso creó la mayor escuela de inglés de México y empezó a enseñar en 8 semanas. Pero con el tiempo se dio cuenta de que era más rentable ampliar el curso a 5 años. Y ganó tanto dinero, tanto, que vendió la escuela por $1,000 millones. Y si era posible hablar inglés tan rápido, la pregunta que me hacía todo el tiempo era, ¿por qué no aprendí a hablar inglés? Y lo intenté. Estudié en una escuela de inglés, tomé clases con 2 profesores particulares y nada. No hablaba nada de inglés. Siempre pensé que era culpa mía, porque se me daba muy mal el inglés, pero tan mal que tuve que repetir el curso en la escuela pública por culpa del inglés. ¿Te imaginas mi alegría cuando descubrí que no era culpa mía no hablar inglés? Y puedo apostar a que te sorprenderás cuando descubres que tampoco es culpa tuya. Pero antes de mostrarte por qué no es tu culpa, déjame advertirte, debes ver este video rápidamente hasta el final por varias razones. Pero la principal es que estamos en una lucha de David contra Goliat, donde nosotros somos David y Goliat es lo que voy a llamar aquí la industria de cuanto más tardas en hablar inglés mejor. Y esta industria luchará para sacar este video de internet. Así que si estás aquí, aprovecha esta oportunidad. Dentro de poco puede que ya no esté aquí. Pero ahora que estás en el lado correcto, déjame mostrarte por qué nunca fue tu culpa que no hables inglés. Empezaré contándote lo que me impidió hablar inglés a pesar de mis 3 intentos. A pesar de haber pagado una academia de inglés y 2 profesores particulares, no podía hablar inglés. Y la razón número 1 de mi fracaso fue la gramática. Lo que descubrí fue que si realmente quería hablar inglés, tenía que dejar de estudiar gramática. Si realmente quería hablar inglés, tenía que poner la gramática en último lugar. Y puedo apostar a que si has estudiado inglés y aún no lo hablas, apuesto a que has estudiado gramática. Y para demostrarlo, sin lugar a dudas, intenta responder a la siguiente pregunta. ¿Qué crees que hicieron para convertir un curso de 8 semanas en un curso de 5 años? Pusieron gramática. Porque la gramática ralentiza el proceso de cualquier persona que hable inglés. ¿Quieres saber qué más descubrí investigando el método de las 8 semanas? Quédate conmigo y te lo cuento. ¿Has descubierto que si de verdad quieres hablar inglés, tienes que alejarte de la gramática? Y quizás quieras saber por qué. Es porque la gramática te hace pensar en inglés y no en inglés. Y eso es lo que me hizo inventar la frase: o matas la gramática o la gramática matará tu inglés. Y espero que esto sea tan liberador para ti como lo fue para mí. Puedo decirte que no es culpa tuya. Si aún no hablas inglés, es culpa de la gramática. Pero averiguar por qué no hablaba no era suficiente. Necesitaba averiguar qué me haría hablar inglés. Y ahí descubrí la Universidad de Harvard. En realidad descubrí al profesor Howard Gardner, doctor y creador de la teoría neurocientífica de las inteligencias múltiples. Y no quiero estropear mi propia historia, pero al final te contaré a quién conocí cuando aprendí a hablar inglés. Ya sabes que aprendí a hablar inglés, pero ahora te contaré cómo. El profesor Gardner descubrió que cada uno de nosotros tiene 8 inteligencias, cuando todos pensábamos que solo teníamos una. Y en mi caso, muchos en mi familia apostaban a que no tenía ninguna. Es broma. Pero cambiemos de tema. Lo mejor del descubrimiento es que debemos utilizar cada uno de ellos para hablar inglés. Y ahora te enseño cómo. Inteligencia lingüística. Con ella nació la secuencia perfecta para la fluidez, que descubrió que debes aprender tu segunda lengua, como aprendiste la primera cuando eras niño. Primero escuchar, luego hablar, después leer y escribir. Invertir o ignorar esta secuencia puede impedirte hablar inglés. En cambio, seguir la secuencia te garantiza el éxito. Por una razón muy sencilla. Si te funcionó para hablar español, te funcionará para hablar inglés. Si me preguntas, Marcos, ¿aprendiste a hablar inglés con este método? Mi respuesta es, of course. Como yo no hablaba inglés, le pedí a uno de mis antiguos profesores de inglés que se pusiera en contacto con Accelerated Learning y comprar el material del curso. Después hicimos algunas adaptaciones y así fue como aprendí a hablar inglés. Después de mí, aproximadamente más de 400 personas han aprendido a hablar inglés aquí con el mismo método. Fue entonces cuando tomé un avión a Inglaterra y fui a reunirme con el presidente de Accelerated Learning. Al llegar allí me presenté como su alumno, que había aprendido a hablar inglés con su método y que quería ayudar a más gente a hablar inglés. Creo que lo impresionó mi historia y mi inglés, porque salí de aquella reunión como representante oficial del método para más de 10 países. Viajes, imprenta, estudios, todo eso era muy caro, pero no dejaba de pensar en cómo podría encontrar la manera de no cobrar el precio de un coche para que una persona hablara inglés. No digo que no valga la pena, pero quería ayudar a más gente a hablar inglés. Y una vez más, la suerte estuvo de mi lado. José Augusto, un amigo de la familia, se enteró de que yo había traído a nuestro país un curso de inglés innovador y que la gente lo hablaba con una rapidez increíble. Y quiso saber si yo quería poner el curso en una plataforma tecnológica. Así, no solo tendría que ayudar a la gente cercana a mí, sino que podría ayudar a la gente de todas las ciudades e incluso a gente que vive en el extranjero. Y le dije, pero no tengo forma de pagarte. Y me dijo, sí la tienes, enséñame a hablar inglés y yo construiré la plataforma para ti. Y le dije, hecho, pero con una condición, tú serás el primer alumno de la plataforma. Y así nació Inglés en 8 semanas con Tech, el gran simulador de inmersión online que hoy garantiza los resultados de cada uno de nuestros alumnos y que ha sido construido dentro de los más altos parámetros establecidos por la Universidad de Harvard, además de haber sido aprobado por Accelerated Learning. Hoy ya no es José quien se encarga de nuestra tecnología, pero fíjate lo importante que era para él hablar inglés. Como hablaba inglés, pudo elegir desde dónde iba a trabajar e intentó un puesto en Estados Unidos y lo aprobaron. Allí conoció a su esposa, una estadounidense muy rica. Su padre posee una cadena de franquicias de lavado de coches, tiene 2 hijos y solo viene a nuestra ciudad por placer. Me está agradecido porque el inglés
le dio una familia. Y yo le estoy agradecido porque ahora puedo llevar el inglés por todo el mundo. Y la última vez que vi no almorzamos juntos. ¿Conoces esos almuerzos sin tiempo para terminar? Y le pregunté qué era lo que más le gustaba del curso. Y empezó a decirme que hacer el curso desde donde estuviera, cuando quisiera, fue un punto de inflexión para él. Porque no importaba si estaba en el tráfico o en el gimnasio, podía hacer el curso en casa o en el trabajo. Podía hacer el curso. Y siempre disponía de los